Mis amigos, hoy estoy con Rafael Nieto Loaiza, precandidato presidencial del Centro Democrático. Un saludo para los colombianos, mi querido doctor. Un saludo Rafael. para todos. Hay mucha gente que dice, ¿y ese tal Rafael de dónde salió? ¿De dónde salió Rafael Nieto? Salió como figura política a partir del no en el plebiscito. Yo había sido asesor en el Ministerio de Defensa, había sido viceministro de Justicia del presidente Uribe, había sido asesor de la Constituyente y uno de los líderes del movimiento estudiantil por la Constituyente hace ya muchos años, pero es solamente en el liderazgo que ejerzo en el no en el plebiscito que empiezo a tener una figuración y una proyección, y a partir de ahí distintas personas, entre ellas el presidente Uribe, me buscan para que ponga mi nombre en consideración de los colombianos. ¿Y te imaginabas ser presidente de Colombia alguna vez o no? Sí, pequeño tuve en algún momento dado ese sueño, que además es muy propio de los jóvenes idealistas, pero lo había abandonado hace ya mucho tiempo. Hablemos de ti, de Rafael Nieto. ¿Quién es Rafael Nieto? Yo soy un padre de familia de 4 hijos, 2 putativos, 2 biológicos. Soy abogado, experto en temas de derecho constitucional, derecho internacional público, derechos humanos y derecho internacional humanitario, y experto en temas de socioeconomía, un empresario, un consultor empresarial internacional, un consultor de Naciones Unidas, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial en temas de justicia y seguridad y responsabilidad corporativa, responsabilidad social corporativa, columnista hace mucho tiempo, analista político, deportista, amante de las artes. ¿Qué deporte te gusta? Yo corro, monto en bicicleta y nado mal. O sea, hago triatlón, pero en realidad mi natación es bastante regular, y lo que mejor hago es correr. Soy maratonista. Eso. ¿Tienes deudas? Sí. ¿Qué debes? Debo una parte todavía importante de mi apartamento. ¿Canción favorita? No, tengo muchas. Soy melómano consumado y me gusta desde la salsa y el vallenato hasta la música clásica. Un vallenato que te guste. Alicia Dorada. ¿Cómo dice? Ay, pobre de Alicia, Alicia Dorada, yo la recuerdo en todas mis parrandas. 3 de tus amigos. Tengo uno muy cercano y muy profundo, que es mi padre, y que es sin duda y de lejos mi mejor amigo. Mi esposa es muy buena amiga mía. Eso no siempre es fácil. El problema de la amistad con las señoras es que a veces las amistades se resienten cuando uno tiene las pequeñas discrepancias de las familias. Y tengo un amigo muy cercano del colegio que además es incluso amigo del preescolar, antes de que entráramos al colegio. 3 enemigos. Yo no reconozco sino un enemigo con nombre propio y 2 enemigos colectivos. Yo creo que Santos no es efectivamente mi amigo y creo que le ha hecho un enorme daño a Colombia. Y los otros 2 enemigos son las FARC y los grupos violentos y la corrupción. Que no te quieran. Bueno, no, yo creo que uno tiene siempre gente que no lo quiere. Hay gente que no lo quiere a uno porque no lo quiere, y simple, y uno no sabe ni por qué. Dame un nombre, de uno. Ahora, O sea, que tú sepas que tú llegas a ese lugar y se pare la mesa y se fue. yo creo que no me quiere Daniel Samper Ospina, yo creo que no me quiere Ramiro Bejarano, yo creo que esos 2, por ejemplo, no me quieren nada. Tu fe. Soy católico, ¿Crees en Dios? creo en Dios. ¿Jesucristo es Dios? Jesucristo es Dios. ¿Resucitó? Resucitó. ¿Tu libro de la Biblia favorito? Los evangelios en general. ¿Tu personaje favorito de la Biblia? Salomón. ¿Por qué? Fuera de Jesucristo, ¿no? Digamos. Sí, claro, claro. Salomón por sabio, por justo. Un versículo de la Biblia. Amados los unos a los otros como yo os he amado. Una oración. ¿Cuál es tu oración? El Padre Nuestro. ¿Cómo es? Padre Nuestro que estás en los cielos. Bueno, no lo vas a hacer repetir todo, pero te voy a decir una cosa. Señor. Hay otra oración que me enseñaron mis padres y que repetíamos siempre cuando nos íbamos a acostar, y que se las he enseñado a los hijos, que es el ángel de la guarda. ¿Cómo es? Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Manténme siempre en paz y alegría con todos los santos, Jesús y María. Esa es una oración muy bonita. Es una oración muy afectuosa para los niños. Un consejo para un hijo. Más allá de las
de los dones y las aptitudes y lo que se tiene heredado, lo fundamental para salir adelante en la vida es el esfuerzo, la disciplina y la perseverancia. Un consejo para un padre nuevo, para alguien que acaba de convertirse en papá. Amor con disciplina. ¡Listo! Salimos de quién es Rafael Nieto. Estoy en este momento en la 26 y mi cámara se mueve más que yo. Segunda parte de esta entrevista tiene que ver con su campaña. ¿Por qué ser presidente de Colombia si hay tantos candidatos, si hay tanta opción? Porque este próximo gobierno es el más importante en décadas en Colombia. Nos estamos jugando el futuro. El presidente Santos y sus aliados y las FARC nos llevan bordeando el abismo. Si no le damos un giro de fondo y retomamos la rumba del gobierno, nos vamos a ir al precipicio y nos vamos a ver en el espejo de Venezuela. Y eso requiere claridad en las ideas, carácter, firmeza, decisión, disciplina, perseverancia, una propuesta fresca. No tener esqueletos en el closet, ni tener cola de paja, de manera que creo que ahí hay una propuesta que puede ser interesante para todos. La competencia dentro del Centro Democrático, ¿está peluda o no? Pero es una competencia sana y buena, son 4 precandidatos con muy buenas cualidades todas, creo que cualquiera de ellos que fuera podría ser también un magnífico presidente. El lado fuerte de tu campaña. Hay una coincidencia fundamental en el carácter y en las ideas con la base del Centro Democrático y el uribismo. El lado flaco de tu campaña. Soy un gran desconocido para la opinión pública en general. ¿Cómo corregir los errores de Juan Manuel Santos? Son tantos, hay que hacer en casi todo exactamente lo contrario de lo que hizo Santos. Santos por principio se equivoca y muy rara vez acierta. La ministra Gina Parodi, ¿fue una buena ministra? Creo que tenía buenas intenciones, pero los resultados finales son cuestionables. ¿Pondrías a Gina Parodi de nuevo como ministra de Educación? No, porque tengo diferencias de fondo en temas sustantivos con ella y fundamentalmente en lo que tiene que ver con la ideología de género. ¿Anular los acuerdos o reformarlos? Los acuerdos no se deben dinamitar, los acuerdos no se deben hacer trizas, esos son unos acuerdos que son espurios, que son ilegítimos, pero es mejor tener estos 9.000 tipos, estos 9.000 bandidos aquí que echando bolas en el monte, de manera que hay que preservar una base de ese acuerdo y al mismo tiempo y del otro lado hay que hacerle unas modificaciones de carácter sustantivo. ¿Cómo explicarle eso a la gente que votó no a lo que Santos después impuso a través de un sí? Siempre fue nuestro discurso. En el no, el grueso de nosotros sostuvo que lo que había que hacer era apoyar la paz, pero no esa paz, no ese contenido de los acuerdos, y por tanto lo que tenemos que hacer es hacer las modificaciones sustantivas del acuerdo que sean necesarias. Y yo siempre hago una reflexión al final: si podemos hacer esos cambios sustantivos, y yo creo que se puede, ¿para qué reventarlos? Podemos conseguir las dos cosas: que estos señores no maten y al mismo tiempo preservar la democracia, el Estado de Derecho, el principio de igualdad y que no se premie a los bandidos. Chávez regaló casas, Germán Vargas Lleras a través de Santos regaló casas, ¿usted regalaría casas? El programa de vivienda gratuita tiene complicaciones de carácter ético y tiene dificultades en la operatividad porque nunca se hicieron preservando unos principios fundamentales de urbanismo en materia de servicios públicos, recreación, parques, seguridad, y por tanto la mayoría de esos proyectos son unas colmenas donde la gente malvive. Tiene una vivienda gratis, tiene un techo gratis, pero malvive. Eso hay que construirlo de una forma completamente distinta. Hay proyectos de urbanismo de vivienda de interés social que se pueden construir de una forma distinta. El ejemplo típico, y yo siempre lo recomiendo, es Ciudad Verde en Soacha, por ejemplo, que es un proyecto precioso que no solamente da viviendas a unos precios muy razonables y con subsidio del Estado, sino que además generan realmente un salto cualitativo en el nivel de vida de las personas que habitan ahí. Hay gente que dice que porque usted ha trabajado con las Naciones Unidas es abortista. ¿Es abortista? En absoluto, creo en que hay que proteger la vida desde la concepción. Eutanasia. Perdón, y aclaro, Osvaldo, porque me parece importante. Es muy importante, ahí están mis artículos escritos a lo largo de 32 años defendiendo una posición clara contra el aborto y defendiendo la protección de la vida desde la concepción. Eutanasia. Tampoco, yo creo que si uno es una persona que cree en la vida, tiene que creer también en que la eutanasia no es el camino, y por eso tampoco comparto la pena de muerte, ni eutanasia, ni pena de muerte, ni aborto. La vida como un principio fundamental para defender. ¿Qué decirle a la gente que insiste? Sí, Rafael Nieto es abortista.
que está completamente equivocado. No es verdad, no soy abortista en absoluto, no es cierto, corresponde a una interpretación, no sé, supongo que equivocada. ¿Santos traicionó a los uribistas? Sin duda, traicionó a los uribistas y traicionó al presidente Uribe, pero sobre todo traicionó a la democracia y traicionó a los electores y rompió un principio de confianza fundamental entre el ciudadano y el que es elegido. No es solamente grave que haya traicionado al presidente Uribe, eso solamente demuestra la mala pasta del presidente Santos. Lo que es grave es que traicionó a los electores, se hizo elegir con unos principios, con unas ideas, con unas políticas y unos programas y empezó a gobernar con unos completamente distintos y ahí rompió la confianza. Y lo mismo hizo en el plebiscito, dijo que iba a sujetar la operatividad del pacto con las FARC a un apoyo ciudadano que nunca se presentó y sin embargo, habiéndose él inventado el plebiscito, habiéndole cambiado las reglas, terminó implementando el pacto a pesar de que habíamos dicho que no. Ahí rompió el principio de confianza de los ciudadanos y también le hizo un enorme daño a la democracia. Si el candidato de Centro Democrático que es elegido presidente traiciona al uribismo y a los colombianos, por supuesto, por esta razón, ¿debe renunciar? ¿O como Santos se debe quedar en el gobierno hasta que termine su mandato? No, tendría que renunciar definitivamente, pero confiemos que esta vez no nos equivoquemos y escogemos a alguien que efectivamente tenga la lealtad como uno de los principios básicos y sobre todo una concepción adecuada de la democracia. ¿Cuál? La que uno tiene que contarle a sus electores cuáles son sus posiciones y que los electores están en su derecho de escoger si eso que uno les está contando los satisface o no los satisface y vale la pena votar por uno o no y con esa base gobernar. Es fundamental que lo que uno dice que vaya a hacer durante el gobierno efectivamente lo haga. Bajar los impuestos. Me imagino que vas a decir sí. ¿Cómo? Sí, creo que hay que bajar los impuestos. Esa subida del IVA del 16 al 19% le subió a la gente más desfavorecida, a los pobres y a la clase media baja, sus impuestos, que son básicamente el IVA, de un día para el otro en casi un 20%, porque esos 3 puntos del 16 al 19 son casi el 20%. Eso rompió cualquier capacidad de ahorro de la gente de los estratos más bajos y además castigó fuertemente el consumo. Para poder reactivar la economía es fundamental devolverle esa capacidad de consumo a los ciudadanos y para eso vamos a tener que bajar el IVA. Pero no basta con eso, la tasa impositiva de las empresas en Colombia es muy alta. Es indispensable bajarla un poco más para que sea competitiva y además asegurar que esa regla se va a mantener en el tiempo y no que en apenas unos cuantos años vamos a volver a cambiarla para volver a subir los impuestos. Ahora, nada de eso se puede hacer sino a través de dos cosas que tienen que hacerse en paralelo. Luchar contra la corrupción, hemos perdido billones de pesos por cuenta de la corrupción y tener un Estado austero, un Estado que no sea ni derrochón ni despilfarrador. Las cifras de despilfarro, de derroche y de corrupción de este gobierno son impresionantes. Hubiéramos podido muy rápidamente ahorrarnos por lo menos 2 años de reforma tributaria en IVA si hubiéramos sido austeros y si fuéramos más eficaces en la lucha contra la corrupción. Reducir la pobreza. ¿Cómo? El 27% de los colombianos, Osvaldo, es pobre. Eso es casi 1 de cada 3 colombianos. Las cifras de pobreza son enormes. Es verdad que hemos mejorado en las últimas décadas y hemos logrado reducir de alguna manera importante la pobreza, pero seguimos teniendo un número sustantivo de pobres. La pregunta entonces es cómo hacemos para que esos pobres dejen de serlo. Y ahí habría que decir varias cosas. Lo primero que hay que decir, y está demostrado, es que el socialismo no es el camino para reducir la pobreza. A pesar de lo que lo digan las FARC, lo que diga la gente del Polo, lo que diga la gente de Alianza Verde, el socialismo ha fracasado en todas partes del mundo y ha fracasado en la historia. Fracasó en la Unión Soviética, fracasó en China, fracasó en Vietnam, fracasa en Corea, fracasa en Cuba. Y si alguien tiene alguna duda que fracasa, pues que mire a los vecinos de al lado, a Venezuela, para que mire cómo se vive, cómo se sueña, cómo se duerme y cómo se sufre bajo el socialismo. Ese no es el camino. El camino es un camino de capitalismo popular e incluyente, un camino que genere riqueza, que cree empleo y que focalice el gasto social en los más pobres, en ese 30% de colombianos que viven en pobreza. No solamente generando una red adecuada de protección social, sino también, y eso es fundamental, generando mecanismos para que la gente no se aperece en la red de protección social, que pasa y es muy desafortunado, y generando también unos mecanismos que en paralelo le permitan a los más pobres tener herramientas para salir de la pobreza. No se trata solamente de regalar el pescado, se trata sobre todo de enseñar a pescar. Hablaste acerca del tema de Venezuela. ¿El castrochavismo existe o no existe? Pero claro que existe. Si lo que estamos teniendo en Venezuela es una cubanización acelerada, un ejercicio donde se desaparecen los estratos altos y los estratos medios, se hace que los estratos pobres dependan de la asistencia y del subsidio del Estado y los únicos que tienen poder, que tienen riqueza y que disfrutan de todo son quienes están en el aparato político del Estado con una
mensaje marxista-leninista que es claramente ese. Eso es el castrochavismo, y si alguien tiene dudas de que las FARC es castrochavista, que se lea la conferencia del Yarí o que mire ahora el nuevo lanzamiento de las FARC como partido político, donde los mensajes son claramente los del marxismo-leninismo y los de la socialismo revolucionario bolivariano. Hay quienes prefieren no meterse en ese bulto, como por ejemplo Petro, Claudia López y Fajardo. ¿Crees que ellos podrían tener algo de este castrochavismo o no? En el caso de Petro, sin duda. Además hay que recordar que Petro fue íntimo amigo personal de Hugo Chávez. Hugo Chávez estuvo con Petro apenas fue liberado por Rafael Caldera en Venezuela y vino a Colombia de la mano de Petro. Y Petro tiene un sustrato chavista clarísimo. No me atrevo a decir lo mismo de Claudia López y de Fajardo, me parece que hay matices que son diferentes. Pero sin duda aquí se requiere posiciones muy verticales y decir con claridad que Venezuela es una dictadura, que ese es un régimen marxista-leninista, que haya una cubanización acelerada y además va a ser una cubanización que nos afecta a nosotros directamente porque son 2.200 kilómetros de frontera, centenares de miles de colombianos viviendo en Venezuela y ahora centenares de miles de venezolanos viviendo en Colombia. Eres presidente en el 2018, ¿qué es lo primero que vas a hacer frente a Maduro y a la posición de Venezuela ante el mundo? Lo primero que hay que hacer es recuperar la posición que fue tradicional en la Cancillería colombiana de defensa de la democracia y defensa de los derechos y libertades de todos los habitantes en todos los países del continente. Esa fue nuestra tradición en la Cancillería colombiana. Esa tradición fue dejada al lado por Santos y por su canciller Holguín, que decidieron renunciar a esos principios para apoyar a Chávez y a el chavismo, a quienes convirtieron en sus nuevos mejores amigos con la idea de que tenían que ser fundamentales en el proceso de paz. Recuperar la posición colombiana tradicional de defensa de la democracia y los derechos y libertades ciudadanos es básico, pero después hay que proteger los derechos de los colombianos en Venezuela. Hay que procurar que la zona de frontera no sea un argumento político en el régimen de Maduro y que termine castigando a la gente que vive ahí, como está efectivamente ocurriendo. Y hay que darle una protección humanitaria a los centenares de miles de venezolanos que viven en Colombia. La verdad es que Venezuela recibió con los brazos abiertos durante muchos años a los colombianos, como un gesto de reciprocidad por un lado, pero además como con una motivación humanitaria. Es indispensable abrirle las puertas a los venezolanos que ahora están en Colombia huyendo de ese régimen tiránico en Venezuela. Déjame cambiarte un poco de tema. Hablemos acerca de todos aquellos que salieron a la calle alguna vez en defensa de unos principios educativos en sus familias. Y hablemos de eso, porque para muchos la ideología de género es absurda, pero para otros es muy importante. Dos hombres que se aman y quieren tener hijos, ¿son familia? A ver, voy por partes. Yo creo que uno de los principios fundamentales, además del cristianismo, es el amor a los demás. Y por tanto, uno tiene que reconocer que cualquier persona, con independencia de su orientación sexual, tiene la misma dignidad intrínseca como persona. Y tiene básicamente los mismos derechos y libertades. Dicho esto, ahí hay familia, puede haber familia. Lo que no hay, en mi opinión, es matrimonio. Uno tiene que reservar el matrimonio para el hombre y la mujer. Era lo que decía la Constitución colombiana. Corrijo, es lo que dice la Constitución colombiana, más allá de las interpretaciones que hacen algunos magistrados progresistas en la Corte Constitucional. Progresismo, me encantó eso. Santos ha promocionado a través de esta agenda progresista, como nunca, políticas públicas LGBT. Como tú lo dijiste anteriormente, deben tener derechos civiles todos por igual. Sin embargo, hay quienes dicen que esas políticas públicas le están dando cierta preponderancia, cierta matiz de superimportancia a las políticas públicas LGBT porque son minorías discriminadas. Corregirlas, detenerlas, promocionarlas, apoyarlas. ¿Qué harías tú como presidente? Definitivamente uno no puede de ninguna manera ir en la línea de la discriminación de una persona por su orientación sexual, y yo creo que esa discriminación es odiosa y hay que combatirla. Pero mucho va de combatir la discriminación a promocionar la homosexualidad o las uniones de parejas entre
del mismo sexo. Yo creo que son cosas completamente distintas. Y creo que ese es uno de los pecados de lo que viene ocurriendo en relación con la discriminación de personas con orientación sexual diversa. Muy bien, aceptémoslo. La orientación sexual diversa no le quita, ni le resta, ni le merma de ninguna manera dignidad sustantiva a las personas que tienen esa orientación. Son seres humanos como todos nosotros, merecen todo nuestro respeto y además amor como personas. Pero dicho esto, de ahí a saltar a la línea de que lo que tenemos que hacer es un ejercicio de promoción, de que es igual todo y que aquí no hay diferencias y que da lo mismo si una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ahí me parece que hay un ejercicio completamente distinto. No, uno sí nace hombre y sí nace mujer, no es que sea simplemente una construcción de carácter social. Y me parece también que reconocer que el matrimonio es fundamental en la vida en sociedad entre hombre y mujer es básico. ¿Por qué? Porque entre otras cosas era la base de la reproducción de la sociedad, de manera que eso no es un ejercicio simplemente gratuito, es que tiene una base biológica que no puede ser desconocida. Dicho esto, al final, y resulta en mi opinión básico, el Estado tiene que entender que la responsabilidad y la definición de las líneas básicas de la educación de los hijos está en cabeza de las familias y no en cabeza de unos cuantos progresistas en el Estado. Colombia laica parece Colombia atea. Es lo que la gente entiende cuando dicen Colombia es un país laico. Y muchos cristianos se resienten porque no se sienten representados por sus gobernantes, aquellos que fueron elegidos por el voto de alguna otra manera de los cristianos, porque esos mismos que algún día fueron elegidos mañana dirán Colombia es un estado laico y por esa razón, aunque tengas tu fe, guárdatela en tu casa. ¿Qué decirle a esos colombianos que creen en Cristo y que exigen que respeten su fe? A ver, vamos por partes. Una cosa es que el Estado no profese una religión, y eso es correcto. Digamos, la confusión entre Estado y fe, como ocurre, por ejemplo, en algunos estados islámicos, es dañina y es perjudicial. Incluso, me atrevo a decir, es perjudicial para esas fes religiosas. Hay que distinguir una cosa y otra. De ahí a que el Estado sea ateo, hay un salto mortal que me parece inadecuado. Me explico. El Estado tiene que empezar por reconocer que en la medida en que él mismo no puede ser identificado con una religión, no puede significar eso que él no acepte que las mayorías de las poblaciones en ese Estado profesan una religión y que tiene que respetarse a esas mayorías que profesan esa religión y que hay que respetar también a quienes profesan unas religiones de carácter minoritario. El reconocimiento de que la gente no solamente tiene la posibilidad, sino que tiene el derecho de expresar su fe y de vivirla, resulta fundamental en una sociedad democrática. Ir en contra de esas expresiones es abiertamente ir en contra de la mayoría y es ir en contra de la democracia. La fe es consustantiva en el pueblo colombiano. Esta es una población mayoritariamente cristiana. Eso no significa que no tenga que protegerse, insisto, la fe de otras personas que profesan vocaciones religiosas minoritarias en Colombia, pero hay que reconocer que esta es una sociedad que tiene una fe identificada en el catolicismo y en el cristianismo y que por tanto el Estado tiene que ser cuidadoso en respetar los derechos de esa población. Consumo de drogas. ¿Qué tienes que decir al respecto? Hombre, yo aquí sí soy un poco más drástico. Me parece que el mensaje que está dando el Estado colombiano es equivocado en materia de consumo de drogas. Primero dice que hay una dosis personal y que por tanto uno puede andar en el bolsillo con unos gramos de marihuana o de coca como si eso fuera simplemente tener unos dulces ahí. Eso no es así, eso genera un daño para la sociedad, genera un daño para el individuo, genera unos costos en materia de salud pública. Hay otra reflexión que es básica en este punto en particular, es que en Colombia en particular el consumo de drogas está asociado con la violencia. El narcotráfico ha sido el motor del conflicto armado y la gasolina de la violencia en Colombia. Quien consume drogas en Colombia está alimentando los grupos violentos y está alimentando ese conflicto y esa violencia. No es una mera discusión de carácter teórico, eso para empezar. Pero después, el Estado se ha encargado de decir, por ejemplo, que la marihuana tiene que ser legalizada y que, aún más, es medicinal. El mensaje es terrible para los jóvenes. El mensaje es, no solamente no está prohibido que consuma drogas, no solamente eso no es así, sino que además es legal. Y por último, es medicinal. Es terrible. Y lo que estamos teniendo hoy es un disparo fundamental de la drogadicción de nuestros jóvenes y de nuestros niños, con un daño enorme en materia de seguridad
en materia de salud pública y una tragedia en las familias que tienen estos drogadictos en su interior. Colombia es cada vez más alcohólica. Cada día suben más las tasas de accidentes producto del tema del alcoholismo. ¿Qué hacer frente al tema del alcoholismo en Colombia? En el alcoholismo como en la drogadicción se requieren sobre todo unas políticas muy claras de educación y promoción del no consumo y del consumo responsable en el caso del alcohol. Y yo creo que eso resulta fundamental. Si no hacemos un esfuerzo por enseñarle a nuestra sociedad que el consumo desaforado de alcohol termina teniendo unas consecuencias terribles, y no solamente en materia de accidentalidad, sino en materia de abuso sexual de menores en los hogares, de maltrato a las mujeres, de maltrato a los niños, ligados en condiciones muy usuales con el alcoholismo y con la drogadicción, vamos a seguir teniendo los problemas que estamos teniendo. Hay una crisis en la familia colombiana. El 27% de los hogares son monoparentales. 27%. Eso es casi 1 de cada 3. 1 de cada 3. Esa es una cifra que yo pensé que estaba íntimamente ligada a que había muchos viudos y muchas viudas, y no es así. Solamente el 2.5% de los hogares es de viudos o viudas. Lo que estoy diciendo es que el 24.5% de los hogares son fundamentalmente madres cabeza de familia, abandonadas por sus compañeros y las dejan a cargo de los niños. Y eso ciertamente es una tragedia. Y cuando uno mira esa cifra, más la de maltrato a las mujeres, las de maltrato infantil, las del embarazo adolescente y las de abusos sexuales de menores, que ocurren en el 90% de los casos, y esa es una cifra que es escalofriante, el 90% de los casos de los abusos sexuales de menores en Colombia tienen lugar dentro de los hogares de los niños. Es decir, son niños que están más seguros fuera de su casa que dentro de su casa. ¿Cómo enfrentar eso? Hay que hacer una reconstrucción ética de la familia colombiana, hay que hacer una reflexión de carácter cultural de fondo para poder entender de nuevo que aquí hubo una ruptura de carácter ético que está teniendo unas consecuencias terribles. Hay que hacer también, por supuesto, políticas institucionales para proteger a las madres cabeza de familia, para buscar y presionar a esos hombres irresponsables que las abandonaron para que asuman sus responsabilidades, para bajar el embarazo adolescente, que es básico, para que no haya maltrato, y ciertamente tiene que haber sanciones efectivas. Pero más allá de la arquitectura institucional y las políticas públicas, y más allá de las decisiones de carácter legal que se puedan tomar, la reflexión cultural y ética es básica. Tenemos que volver a saber, entender y construir la idea de que la familia es la célula esencial de la sociedad y que solamente familias sanas, familias estructuradas pueden dar lugar a sociedades sanas y estructuradas, y que lo contrario genera lo que estamos teniendo hoy, enormes fracturas de carácter social, resultado de unas familias con enormes dificultades. El reconocimiento social de que la familia es la célula esencial de la sociedad y que tenemos que apostarle a la sociedad es básico para tener una sociedad completamente distinta a la que tenemos hoy. Nada de lo que podamos hacer en términos de políticas públicas, de institucionalidad, de estructura del Estado, de cambios legales, será suficiente si no hacemos ese reconocimiento de la familia como núcleo esencial y una apuesta por la reconstitución ética de los valores de la sociedad colombiana. Y listo, y llegamos a nuestra última parte de esta entrevista. Hemos hablado acerca de familia, hemos hablado acerca de tu candidatura, hemos hablado acerca de quién es Rafael Nieto. Ustedes lo han visto, lo han conocido, lo han sentido. Hoy, para terminar este cuarto de hora con él, vamos a ponerle en aprietos unos minuticos. Más. Porque va a tener que responder sí, no, o qué prefiere. Preferencia. No quiere decir en su respuesta que esté en contra de lo que no prefirió, solamente que prefirió sobre la otra opción. ¿Está listo? Nunca estoy lo suficientemente listo en estos cuestionarios. Ahí vamos. Pero vamos para allá. Ahí vamos. ¿Café o chocolate? Chocolate. ¿Bus? ¿Usted agarra bus? Agarro bus, agarro taxi, camino. ¿Bus o Transmilenio? Transmilenio. ¿Paseo a la finca o paseo de playa? Playa, y no tengo finca. ¿Manejar el carro o que le manejen? Caminar, no me gusta. Prefiero caminar que el carro. ¿Hacer mercado o que le hagan mercado? No, que me hagan mercado, la verdad, hacer mercado me aburre. ¿Salió a las marchas de las cartillas de Gina Parodi, sí o no? Sí. ¿La Constitución o la Biblia? La Biblia y la Constitución. No se oponen. ¿Papá y mamá o papá y papá? Papá y mamá. ¿Parejas o triadas? Parejas.
¿Clases de religión en la escuela o fuera de la escuela? En la escuela. ¿Taxi o Uber? Taxi. ¿Aborto a menores de edad sin el consentimiento de sus padres? No aborto en ninguna circunstancia. Usted es el presidente de la época y del momento. Tiene que vender Isagen tal cual en el momento político en el que está. ¿La vende o no la vende? En ese momento no lo hubiera vendido. ¿Las iglesias deben pagar impuestos como cualquier establecimiento comercial o deben mantenerse como una entidad sin ánimo de lucro? Deben ser entidades sin ánimo de lucro. ¿Educación LGBT en la escuela o fuera de la escuela? ¿Qué significa educación LGTB? Que no se nace hombre o mujer, sino que se llega a serlo. Esa es una educación equivocada afuera o adentro de la escuela. ¿Cárcel para los delincuentes de las FARC, criminales de guerra de lesa humanidad? Sí. Cárcel para los responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. ¿Congreso reducido o cómo está? Reducido. ¿Salario de los congresistas, cómo está o reducido? Congelado. ¿Ordóñez o Vargalleras? Centro Democrático. ¿Tus redes las manejas tú o las maneja alguien más? Me ayudan a manejarlas. ¿Te gustaría ser lo que Uribe es para Colombia hoy, dentro de 20 años para Colombia? Quisiera ser un líder como lo es Uribe, con la caracterización propia de lo que soy yo, porque Uribe es inimitable e irreemplazable. Un último mensaje para los colombianos. Estamos a puertas de la elección más importante en décadas en Colombia. Nos estamos jugando nuestro futuro. Casi me atrevo a decir que es ahora o nunca. Si se elige en el 2018 un gobierno de continuidad de Santos, lo que las FARC quieren, que es ese llamado gobierno de transición, lo que nos espera es un futuro muy amargo, cada vez más parecido a la Venezuela que tenemos en la frontera. Tenemos que cambiar el rumbo y eso requiere un esfuerzo enorme de trabajo de cada uno de nosotros los que estamos aspirando a cargos electorales y de ustedes los ciudadanos, para convencer a una inmensa mayoría de que es indispensable votar por alguien distinto a Santos, distinto a su coalición y distinto a las propuestas de socialismo, de izquierda y de populismo que nos están ofreciendo. Hay que votar por una Colombia justa, segura y próspera. Hay que darle una mano solidaria al país y hay que tener un puño de hierro para combatir a violentos, criminales y corruptos. Muchísimas gracias, doctor Rafael, por el tiempo, por la oportunidad gigantesca. A ustedes que nos vieron, por favor, compartan este video, denle like, hagan sus preguntas. Esperamos que en un par de meses podamos, después del mover político colombiano, sentarnos otra vez a ver si todo esto que ha respondido ha cambiado en algo producto de la gira que has tenido por todo el país y lo que has escuchado de la gente. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a ti. Dios te guarde, gigantesco. Nos vemos en una próxima oportunidad. Rafael Nieto Loaiza, precandidato presidencial, Centro Democrático, trabajando por una Colombia tal y cual como lo dice, justa, segura y próspera. Y próspera, me lo estoy aprendiendo. Dios guarda a Colombia, Colombia como debe ser. Los quiero mucho. Chao, chao.